Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la sexta semana de Pascua. Estamos entrando en esas dos últimas semanas del tiempo pascual, cada una de las cuales terminará con una solemnidad brillante, la Ascensión y Pentecostés. Esta semana, en otro tiempo y en otros lugares de la Iglesia, el jueves es cuando se celebra la Ascensión. Y 10 días después, la fiesta de Pentecostés. Pero en España, desde el año 1977 se celebra la Ascensión en domingo, al reducirse el número de fiestas religiosas en días laborales entre semana. Por tanto, ya dejamos hace ya mucho tiempo, hace casi 50 años, la fiesta de la Ascensión el domingo anterior a Pentecostés. Lo retrasamos 3 días. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de este lunes, que es 11 de mayo. Seguimos con el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, desde el versículo 26 de este capítulo, hasta el capítulo 16, versículo 4, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Vamos pues a meditar este texto y vamos a hacerlo en diálogo con el Señor, al que como cada día invocamos diciendo: Señor Jesús, nos encontramos aquí espiritualmente unidos en las ondas de la radio para meditar tu palabra, unas palabras que hoy tienen algo de despedida y también algo de advertencia. También son tus palabras indicadoras o garantía de una gran promesa que haces. Tú hablas a tus discípulos sabiendo que se acercan horas muy difíciles para ellos y no quieres que caminen engañados ni sostenidos por ilusiones humanas. Nos hablas con verdad y realismo, con una ternura fuerte y madura, preparándonos para el combate espiritual que hemos de librar en nuestra vida, pero también, al mismo tiempo, preparándonos también para que nunca nos sintamos solos. Haz que podamos
entrar en el corazón de este Evangelio como personas que estamos necesitadas de luz, de fortaleza y de fidelidad. Y ahora sí, Señor, comienzas diciendo, cuando venga el Paráclito. Señor, tú prometes la venida del Paráclito, del Santo Espíritu. No nos dejas abandonados, o como escuchábamos en el Evangelio de ayer, no nos dejas huérfanos. No permites que la Iglesia quede sola después de tu partida visible. Nosotros tantas veces sentimos miedo e inseguridad, o cansancio, o confusión interior. Sin embargo, Señor, tú nos recuerdas que existe alguien enviado precisamente para sostenernos desde dentro. El Espíritu Santo no es una idea, no es un símbolo religioso, es presencia viva de Dios que acompaña nuestros pasos en este mundo. Haznos vivir, Señor, más conscientes cada vez de esta compañía continua pero invisible, que no caminemos como huérfanos espirituales, ni como personas que se apoyan solo en sus fuerzas humanas. Cuando venga el Paráclito que os enviaré desde el Padre, dices. ¡Qué misterio tan grande! Jesús, ese Espíritu enviado por ti desde el Padre. Todo nace en el seno mismo de la eternidad. La vida cristiana, también lo decíamos ayer, no es sólo un conjunto de normas, de mandamientos o de costumbres piadosas. Es una participación en la misma vida de Dios. El Padre envía, tú entregas al Espíritu y el Espíritu nos conduce hacia ti. Todo es comunión, todo es amor, pero también todo es iniciativa divina. Muchas veces reducimos la fe a obligaciones, a cumplimiento, a rutinas, a preocupaciones morales, y olvidamos que lo primero es un Dios que sale a nuestro encuentro y que nos introduce en su intimidad. Cuando venga el Paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad. Señor, cuánta falta tenemos de verdad. Vivimos rodeados de palabras vacías, de opiniones que cambian continuamente, de apariencias, de engaños sutiles en ocasiones. Se nos manipula desde los sentimientos, desde la emotividad. También nosotros podemos vivir engañándonos a nosotros mismos, aparentando fidelidad mientras nuestro corazón permanece lejos de ti. Pero el Espíritu Santo es Espíritu de verdad. Él desenmascara nuestras mentiras. Él ilumina nuestras intenciones ocultas y no confesadas. Él nos hace comprender el Evangelio no sólo con la inteligencia, sino con el corazón. Danos, Señor, amor a la verdad. Danos amor a tu Espíritu Santo. Que no prefiramos nunca una fe cómoda a una fe verdadera. Que no busquemos un cristianismo adaptado a nuestros gustos y a nuestro tiempo, sino que busquemos siempre la verdad con mayúsculas, la verdad que salva, aunque a veces nos moleste, nos duela. Y ese Espíritu, ese Paráclito, Señor, nos dices tú que procede del Padre. Todo en ti, Señor, conduce al Padre. El Espíritu procede eternamente del Padre y viene a nosotros
como don de amor. Señor, que entendamos que nuestra vida espiritual no consiste sólo en pedir cosas, sino en entrar poco a poco en el misterio de Dios. Qué gran dignidad la nuestra, Señor, que somos criaturas pequeñas, débiles y pecadoras, y sin embargo somos visitadas por el mismo Espíritu Divino. A veces vivimos demasiado apegados a la tierra, encerrados en preocupaciones pequeñas, ínfimas, y olvidamos que estamos llamados a una vida que es sobrenatural, por encima de nuestra naturaleza, porque es tu misma vida, Señor. Una vida que es silenciosa y profunda. El Espíritu Santo que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Señor Jesús, el Espíritu no viene a hablar de sí mismo, a revelarse a sí mismo, sino a dar testimonio de ti. Todo verdadero movimiento espiritual conduce hacia Cristo. Todo auténtico crecimiento interior, maduración interior, nos hace amarte más, nos hace desear parecernos más a ti, y para ello nos hace desear comprenderte más. El Espíritu no nos distrae de ti, no introduce una complicación en la vida cristiana, de ninguna manera nos lleva hasta el misterio de tu corazón para introducirnos en él. Haz, Señor, que nuestra oración, nuestras reflexiones, nuestro testimonio, nuestra predicación, nuestras obras, no busquen nunca nuestro propio protagonismo. No, Señor, que no nos anunciemos a nosotros, que todo conduzca hacia ti, hacia tu corazón, hacia tu evangelio, hacia tu presencia. Qué importante es esto, Señor, porque muchas veces nosotros mismos hablamos mucho de religión, de iglesia, de problemas actuales, de moral, de normas, de pecados ajenos, y sin embargo hablamos poco de ti. Podemos incluso trabajar mucho en cosas religiosas y tener sin embargo el corazón vacío de ti, vacío de Jesucristo. Que el Espíritu Santo vuelva constantemente nuestra mirada hacia ti, hacia tu manera de amar, hacia tu manera de hablar, hacia tu mansedumbre, hacia tu cruz y hacia tu resurrección. Porque, como acabamos de escuchar, Él dará testimonio de mí. Pero también tú añades, y también vosotros daréis testimonio. Nosotros también somos llamados a alinearnos con el Espíritu y a dar testimonio de ti. No basta con recibir, no basta con creer de una manera privada, interior. El discípulo termina inevitablemente convertido en testigo. Y eso nos da cierto vértigo, Señor, porque sabemos nuestras incoherencias, nuestros pecados, conocemos nuestras cobardías. Pero tú no llamas a hombres perfectos, llamas a hombres habitados por el Espíritu Santo. El testimonio verdadero no nace de la autosuficiencia, sino de una vida transformada poco a poco por tu gracia. Por eso, Señor, haznos comprender que dar testimonio no consiste solamente en hablar de ti con palabras. Se da testimonio también soportando con paciencia los sufrimientos, perdonando con amor sincero,
permaneciendo fieles en medio de la oscuridad o de las dudas, viviendo con humildad, rechazando el odio, continuando a amar cuando resulta difícil. Hay testimonios silenciosos que sólo ves tú y que tienen, sin embargo, un inmenso valor ante el Padre. Vosotros también daréis testimonio porque desde el principio estáis conmigo. Los discípulos podían dar testimonio precisamente por esto, por haber convivido estrechamente contigo. Nosotros sólo podremos anunciarte de verdad si permanecemos contigo. El cristiano que deja la oración, que abandona la intimidad contigo, termina hablando de oídas, transmitiendo ideas vacías o costumbres externas. Sólo quien vive contigo puede transparentarte. Sólo quien escucha largamente tu voz puede reconocerla después en medio del ruido del mundo. Señor, qué peligro existe en trabajar para ti, pero sin estar contigo. Qué peligro para nosotros los pastores y para todos los que se esfuerzan en construir día a día tu iglesia. Qué peligro de acostumbrarnos a las cosas santas que manejamos, sin dejarnos transformar por ellas. Señor, haznos volver continuamente a la fuente, a la adoración, al silencio, al Evangelio meditado lentamente, a la oración humilde y perseverante. Y continúa el Evangelio, Señor. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Tú nos preparas con antelación, Señor. No quieres discípulos ingenuos ni engañados. Nunca nos prometiste un camino fácil. La fe no elimina automáticamente el sufrimiento, ni las incomprensiones, ni las luchas interiores. A veces nosotros imaginamos que seguirte debería consistir en librarnos de toda dificultad, y cuando llegan las pruebas, sin embargo, nos desconcertamos. Tú ya nos habías hablado de esto, nos habías enseñado que el camino del discípulo pasa inevitablemente por la cruz. Y no quieres que nos escandalicemos. El escándalo espiritual aparece cuando descubrimos que la realidad no coincide con nuestras expectativas. Nos escandalizamos de la debilidad humana, de la nuestra también, de las persecuciones, de los pecados dentro de la Iglesia. Nos escandalizamos de nuestras caídas y también, Señor, del silencio de Dios en algunos momentos. Sin embargo, tú nos previenes para que no perdamos la fe. Tú no ocultas la dureza del combate. Nos amas demasiado para alimentarnos con ilusiones. Haznos comprender que la fe madura no es la que nunca atraviesa oscuridades, sino la que permanece incluso atravesándolas, sin huir. Que no abandonemos la oración cuando no sintamos nada, que no dejemos de creer cuando no entendamos, que no huyamos cuando el Evangelio se vuelva exigente y comprometido. Y dices, os excomulgarán de la sinagoga, mas aún llegará una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Qué dolor, Señor, pudieron producir estas palabras en su momento, ser expulsados de la sinagoga, apartados de la comunidad religiosa y social de Israel. Y tú anuncias que quienes quieren seguirte precisamente por eso pueden ser rechazados en nombre de la religión. Y esto, Señor, sigue ocurriendo.
A veces el rechazo más doloroso no viene del mundo lejano, sino de los ambientes cercanos, religiosos, eclesiales. Danos, Señor, fortaleza para no depender excesivamente de la aprobación humana. Nosotros deseamos ser comprendidos y aceptados y valorados, y sufrimos mucho cuando llega la incomprensión, y no digamos la murmuración o la calumnia. Pero el discípulo no puede convertir la aceptación de los hombres en su seguridad fundamental. Sólo tú eres nuestro apoyo definitivo. Llegará una hora en que el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Esto es estremecedor. El fanatismo religioso puede llegar a matar creyendo servir a Dios. La ceguera espiritual puede ser terrible. Se puede justificar la violencia en nombre de lo sagrado. Señor, líbranos de toda soberbia espiritual, de toda dureza, de todo juicio despiadado. Danos tu mansedumbre, para que nunca utilicemos tu nombre para destruir, humillar o condenar. Que el verdadero discípulo, Señor, puede ser perseguido precisamente por ser fiel al Evangelio. Y ahí está la historia de la Iglesia, llena de mártires. Y añades, esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Este es el problema más profundo del hombre, incluso del hombre religioso, no conocer verdaderamente a Dios. Se puede hablar de religión y no conocer al Padre. Se pueden manejar o pronunciar palabras sagradas y no conocer, Señor, tu corazón. Se pueden defender estructuras e instituciones religiosas y sin embargo permanecer lejos de ti, porque el verdadero conocimiento de Dios transforma el corazón y lo hace semejante al tuyo. Haznos conocerte de verdad, Señor, y no superficialmente, no sólo de memoria, no sólo doctrinalmente, que te conozcamos en la oración y en el Evangelio, que te conozcamos en la vida cotidiana, en la Eucaristía, en los pobres, en la cruz, en las noches oscuras, que nuestro conocimiento de ti sea cada vez más amoroso, más profundo, más transformador. Y os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Porque, Señor, siempre llega la hora de la prueba, la hora del cansancio, de la persecución, de la enfermedad. Hay horas en las que la fe parece tambalearse y el alma siente la tentación de abandonar. Pero tú nos preparas de antemano, Señor. Tu palabra queda sembrada en el corazón para sostenernos cuando llegue la noche. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.